hablar, hermanos, algo muy importante que el Señor ponía en mi corazón precisamente en esta semana, amén, para poder transmitir el día de hoy, amén. Hebreos 12:1, Biblia de Reina Valera, amén. Dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos, amén, por lo tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra tan gran nube de testigos, en el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, amén. En el 3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, amén. Quiero leerle, si me puede poner la versión 60, mis hermanos, amén. En el versículo 1, nuevamente de Hebreos 12, amén, 12:1, dice: por tanto nosotros también, teniendo el Redentor nuestra tan grande nube de testigos, en el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, amén. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, amén. En el siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, amén. Quiero leerles lo que dice esta versión, hermanos, amén. Quiero dejar un poquito. Dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, amén. Hebreos 12:1, amén. Hermanos, ¿cuántos entendemos, mis hermanos, que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a los caminos del Señor, cada uno de mis hermanos traía cargas, amén? Cada uno de mis hermanos sabía, le voy a decir una frase coloquial, sabía de qué pie cojeaba, amén, cuál era su situación, cuál era su vida, cómo veníamos, hermano, delante de Dios. Pero me llama la atención porque Hebreos nos habla, hermano, acerca de, nuevamente nos hace una reiteración, nos habla de liberarnos de todo peso, pero fíjese lo que dice ahí, de todo peso y del pecado, amén. De todo peso y del pecado, mis hermanos, amén. ¿Cuántos, hermanos, cuántos nosotros, mis hermanos, entendemos que muchas veces llegamos a los pies de Cristo, aceptamos al Señor y estamos en un proceso, amén? Mira, hermano, el proceso como hijo de Dios, como cristiano, hermano, no se va a acabar, no se termina hasta que nos encontramos con el Señor Jesucristo. ¿Usted entiende esa parte? Y que cada día, mis hermanos, nuestra vida es un andar, es un proceder, es un caminar constante. Pero sabe que muchas veces nos impide ese caminar, nos impide en los pesos o las cargas que muchas veces tenemos en nuestra vida. ¿Cuántos han experimentado cargas? ¿Ven? Literales. Les voy a decir algo. Cuando uno va en una caminata, cuando uno va caminando, en un caminar constante, literalmente hablando, le es más fácil caminar, por lógica, sin ninguna carga, ¿verdad? Sin ninguna mochila, sin ninguna cosa que le esté estorbando. Hebreo nos habla, mis hermanos, y nos hace la reiteración que debemos de despojarnos de todo peso. Y eso es lo que impactó mi vida, lo que impactó, hermano, la palabra, porque esta parte, mis hermanos, cuando dice que nos liberemos de todo peso, mis hermanos, yo me puse a investigar un poquito, ¿verdad?, acerca de qué es el peso y qué son los pesos. Y no es otra cosa, mis hermanos, no es algo tan científicamente hablando, pero nos habla, mis hermanos, de que son cargas, mis hermanos, amén. Son cargas que muchas veces nos van a llevar a doblarnos. La palabra, hermano, griega es 3591, amén, y se escribe o se lee así más o menos como oncos, amén, que es una carga, es un estorbo, es un peso, amén. Muchas veces queremos caminar el camino del Señor, mis hermanos, pero no entendemos por qué otros avanzan más y otros avanzan menos y otros se quedan. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque muchas veces llevamos cargas
que no deberíamos de llevar. Llevamos pesos que no deberíamos de llevar. ¿Cuántos nos ha hecho libres el Señor? El Señor ya nos hizo libres. Y muchas veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, vienen estas cargas, vienen estos pesos a nuestra vida. Es como ponerse mancuernillas, ¿verdad? Aquí en los pies, o traer unos zapatos de plataforma que son pesados y que se le va a cansar. ¿Qué le causa un peso a usted, mis hermanos, caminando literalmente? Cansancio. Amén. Le dice, ya no, va a llegar un momento en que usted ya no quiere caminar, ya no quiere cargar. Amén. Pero es importante que nos demos cuenta si de alguna manera tenemos pesos que aún llevamos y no nos hemos dado cuenta. Es muy importante, mis hermanos, porque si no nos damos cuenta, podríamos correr el riesgo de quedarnos literalmente estancados, cansados, agobiados, sin saber qué hacer, por no darnos cuenta de las cosas que nos están afectando. Llámese cargas, llámese peso, llámese esa masa que lo va a causar, hermano, a usted que se doble por llevar una carga. Llámese todas esas cosas que le vienen afectando en su vida, aún ya en los caminos del Señor, aún ya como cristiano o cristiana, aún ya, hermano, conociendo de la palabra del Señor. Amén. Porque mire, yo le voy a hacer una pregunta, lo comprobamos. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Necesitamos hacer énfasis en esa palabra y ver si verdaderamente nos estamos o ya nos hemos liberado de los pesos, de las cargas que aún nos pueden estar agobiando, mis hermanos. Amén. Tenemos que darnos cuenta, porque mire, hermanos, a veces, hermano, queremos llevar cargas o llevamos cargas sin darnos cuenta, cargas que no nos corresponden. Amén. ¿Alguna vez a usted le ha contado un problema? ¿Alguien le ha contado un problema alguna vez? Sí. ¿Y cómo sale después de esa plática? Cargado. Si no está preparado, no es su problema, ¿verdad? Tal vez la persona con mucha confianza llega y se acerca a usted y le dice: fíjese que tengo este problema, y le empieza a contar su vida, y sale de usted de este lugar, sale con doble mochila, ¿no? Mochilonas así, grandes, y no era su carga, no era, lo voy a decir así fríamente, no era su problema. Y muchas veces nos damos cuenta y no entendemos por qué ciertas situaciones nos llevan a traer cargas, pesos, situaciones que incomodan en nuestra vida. Amén. Y debemos de despojarnos. El tema del día de hoy, hermanos, es liberándonos de todo peso. ¿Usted quiere liberarse de todo peso? Porque al liberarnos de todo peso, mis hermanos, el caminar, dice la palabra que tiene que ser un caminar constante, ¿verdad? El caminar de Cristo es un camino de resistencia. El caminar en Cristo es un camino, hermano, de un avanzar y avanzar. Poquito, hermano, tal vez sí, pero vamos avanzando. Vamos, hermano, de alguna manera haciendo lo que se debe de hacer. Pero con los pesos, pero con las cargas, con las luchas, con aquellas situaciones que nos detienen, mis hermanos, realmente es imposible. No es fácil. Si en lo literal es difícil, yo lo retaría, hermano, a usted de cargar una mochila 3 millas con un peso de 50 libras. Yo le aseguro que no llega ni a la milla. Amén. Si estamos hablando literalmente, pongámoslo espiritualmente, mis hermanos. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo entendemos que somos libres, pero tenemos que estar convencidos y tenemos que tener la certeza y sobre todo, hermano, la seguridad en nuestro ser, que todo eso ya no es mío, que todo eso yo ya lo dejé, que todo eso de eso yo ya soy libre. El Señor nos libera, hermanos, pero ¿sabe qué? Lo voy a reiterar una vez más, yo se lo he dicho a usted: aquel que quiere ser libre, mis hermanos, es aquel que se deja liberar, es aquel que deja, hermano, que el Señor trabaje en su vida, mis hermanos. En verdad, si la persona no quiere ser libre, si la persona quiere seguir con sus cargas, con sus luchas, con un peso constante en su vida, mis hermanos,
así se va a quedar. Dios respeta. Siempre el Señor, cuando se acercaba, usted lo ha visto en la palabra del Señor, cuando el Señor se acercaba a alguien que necesitaba algo, ¿verdad? Un ejemplo, una sanidad, le decía: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Crees? ¿Me entiendes? El Señor no es invasivo. El Señor guarda un respeto, hermano, con relación a que si nosotros queremos hacerlo o no. Amén, mis hermanos. Amén. No sé si usted ha leído un libro, y se lo voy a recomendar. Si no lo ha leído, búsquelo. Se llama El progreso del peregrino. Amén. Y en los primeros capítulos narra la vida de un hombre, mis hermanos, donde un personaje, ¿verdad? En el libro, un personaje llamado evangelista, ¿verdad? Le empieza a mostrar el camino a este hombre. Le empieza a decir a dónde tiene que llegar. Incluso le da una carta, un rollo. Pero me llamaba la atención, hermano, en la versión del libro que yo leí, llevaba, mis hermanos, este personaje llevaba una mochila. Y entre más caminaba, más difícil era caminar. Entre más caminaba, esas cargas, esa mochila se iba haciendo más grande. Hasta que, ¿sabe qué, hermano? En el libro, hasta que encontró la cruz de Cristo, fue que esa mochila, esa carga, se disipó. ¿Amén? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la carga que muchas veces no hemos querido soltar? ¿Qué es aquello que te ha venido agobiando y que, hermano, tú sabes perfectamente que la tienes y no te has querido despojar? Amén. Tal vez, hermano, es una falta de perdón. Amén. Tal vez, hermano, es algo que representa, mis hermanos, en tu vida, algo que necesitas verdaderamente dejar sin que te afecte. A veces, hermano, mire, a veces pensamos que ya eso ya pasó. Como pasaron 15, 20 años, 30 años y ya no he vuelto a tener la misma situación. Pero, ¿sabe qué? Lo guardamos en la bolsita, de verdad. Ahí queda literalmente guardado, bajo la alfombra. Amén. Y tenemos que saber si no es necesario que lo quitemos. Me llama la atención porque cuando esta palabra también, hermano, de despojémonos, dice que significa poner lejos, alejar, separar, desechar, despojarse. Hermanos, el primer paso es despojémonos. Despojémonos es separar, alejarse. ¿Sabe qué? A veces, hermano, es necesario alejarse de gente que no nos alimenta, que no, hermano, nos suma en nuestra vida espiritual. Amén. A veces, mis hermanos, es necesario alejarse de gente, mis hermanos, que lejos de hacernos un bien, nos trae mal. Lo voy a decir así, hermanos. Amén. Porque como cristianos, hermano, tenemos nuestra vida cristiana a veces tiene que ser selectiva. Y no le estoy hablando, hermano, que usted tiene que dejar de hablarle a fulano, a sutano. Usted tiene, hermano, que entender que hay gente que en nuestra vida muchas veces viene a ser una mala influencia. ¿Qué pasa, hermano, si usted se junta con alguien que conoció de la palabra, verdad? Y tal vez por alguna u otra razón se decepcionó del evangelio. ¿Qué va a pasar si usted habla con esa persona? ¿Qué le va a decir? Cosas negativas. Alguien que esté, hermano, desanimado en el evangelio, le va a hablar de cosas que desaniman. Alguien que esté encendido en los caminos del Señor, le va a animar para que siga adelante. Es una influencia. Amén. Y esta palabra habla también de esto, hermano, de separarnos, de alejarnos, de dejar a un lado, de despojarse, hermano, de las cosas que no nos convienen, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a Salmos 38:4. Salmos 38:4.
porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Le voy a leer la versión que tengo aquí, la Reina Valera contemporánea. Dice: mi pecado pesa sobre mi cabeza, es una carga que ya no puedo soportar, hermanos. Amén. Muchas veces, mis hermanos, este versículo me llama la atención porque habla de una carga pesada que dice que sobrepasó su cabeza. Amén. Que es una carga que ya no pueda soportar, y lo ratifica como pesada carga. Pero aquí esta versión dice: es una carga que ya no puedo soportar. Amén. Pero el principio del versículo dice: mi pecado pesa sobre mi cabeza. ¿Sabe qué, mis hermanos? A veces, hermano, las cargas pesadas son aquellas cosas que a nuestro parecer, escuche bien, no son pecado. Amén. Porque no hay nada más difícil a una persona que le señalen su pecado y lo acepte. Entonces, si no hay nadie que te señale tu pecado, si no hay nadie que te estorbe tu pecado, muy difícil lo vas a aceptar. Amén. Y este salmo nos habla, hermano, a que debemos de entender qué son esas cosas que quizás yo estoy haciendo y que a Dios no le están agradando. Miren, se lo voy a poner con un parámetro un poquito amplio. Dice la Biblia que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Entonces aquí ponemos la vara un poquito alta. ¿Qué hay? Porque, hermanos, si nosotros no nos estamos comportando de tal manera que aprendemos a hacer el bien y hacemos cosas buenas para con Dios, entonces, según la Biblia, estoy pecando. Así lo dice. Amén. Entonces, cuando el Señor nos confronta y nos dice que ciertas cosas que estamos haciendo no le agradan al Señor, muchas veces, hermano, lo negamos. Muchas veces lo ocultamos. Muchas veces, hermano, decimos: no, esto no es pecado, esto está bien. Eso está bien. Y no es así. Dejémonos que la palabra nos confronte, mis hermanos. Mira, hermano, muchas veces las cargas pesadas, me llama la atención que remarca mucho la cabeza. Y la cabeza, hermano, habla de pensamientos. ¿Qué ha venido a tu vida o qué hay en nuestra vida que se ha convertido en una carga? Que se ha convertido en una carga pesada y no nos deja avanzar. Amén. Un pensamiento, un criterio propio, humanísticamente, mis hermanos, puede ser una carga para nuestra vida. ¿Sabe qué? Muchas veces lidiamos con lo que pensamos, mis hermanos. Esto me parece bien, esto es correcto, esto lo voy a hacer a mi manera, pero no a la manera de Dios. Y ahí chocamos. Y ahí es una carga, porque no te estás dejando guiar, porque no te estás dejando llevar por el Señor. Amén. ¿Sabe cómo una carga también puede representar un pensamiento o lo que tenemos muchas veces en la mente? A veces, mis hermanos, cuando fuimos pequeños, nos dijeron cosas, nos ministraron cosas. Amén. Los padres muchas veces: no puedes, no sirves, no haces, etcétera, etcétera. Usted, mi hermano, me va a entender. Usted entiende lo que muchas veces, por la ignorancia, y no estamos jugando a los padres, pero por la ignorancia de ellos, una palabra, un pensamiento nos puede estar ministrando. Amén. ¿Sabe qué causa eso? Inseguridades en nuestra vida. Eso puede causar en nuestra vida mucha inseguridad, y muchas veces no entendemos cómo a veces arrancamos en el camino del Señor, vamos bien y de repente nos detenemos, porque se nos ha ministrado un no poder, se nos ha ministrado un te vas a detener en cierto momento porque no puedes. Amén. La Biblia nos enseña que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que las cosas pasadas han quedado atrás.
Tenemos que entender si aún en nuestra vida, aún en nuestros pensamientos, hay cosas, mis hermanos, hay cosas que motivan a que nos estanquemos, mis hermanos, a que no nos despojemos, a que no nos liberemos y sigamos un caminar en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces, hermanos, los pensamientos son aquellas cosas, mis hermanos, que nos dejan a la deriva. Amén. A veces, hermanos, ¿sabe qué? A veces te acuerdas de las cosas que hiciste mal en el pasado. Amén. Y si la Biblia dice, fíjese, la Biblia dice que el Señor no se acuerda de los pecados pasados, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué sí? ¿Podemos retroceder el tiempo? ¿Podríamos cambiar ciertas cosas? Ya no. Ya no, ya lo hicimos, gracias a Dios, gloria a Dios que llegamos a los caminos del Señor. Ahora es un andar hacia adelante. Pero ¿qué pasa si no suelto ese pensamiento de culpa? Pero ¿qué pasa si no suelto ese pensamiento de aquello que hice mal en el pasado? ¿Qué pasa si no me libero? ¿Qué pasa si no le digo al Señor, Señor, quiero ser libre? Ya no quiero pensar lo que yo pensaba, ya no quiero acordarme de aquello que hice verdaderamente mal. Amén. A veces te acuerdas de quien te ofendió. A veces recuerdas de la gente que no valoró cómo eras, cómo fuiste. Tienes que despojarte. Tienes que liberar. Amén. Vayamos a Salmos 81. Le voy a leer esta versión 81, 6 al 7. Si usted me pone la Reina Valera 60, mi hermano, ¿no? Dice 81, Salmo 81, 6, 7, la Reina Valera contemporánea, dice: liberé tu hombro de llevar pesada carga, tus manos dejaron de cargar los cestos, en tu angustia clamaste a mí y yo te salvé. ¿A quién le están diciendo su vida aquí, mis hermanos? Amén. Desde el centro del trueno te respondí y junto a las aguas del Meriba te puse a prueba. Amén. Miren, hermanos, estos dos versículos que leímos habla de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y le hace un énfasis, dice: liberé tu hombro de llevar pesada carga, tus manos dejaron de cargar los cestos, en tu angustia clamaste y yo te salvé, desde el centro del trueno te respondí y junto a las aguas del Meriba te puse a prueba. ¿Cuántos hemos sido verdaderamente libres de las cargas de Egipto? ¿Cuántos saben que Egipto representa el mundo? Allá donde no conocíamos del Señor, allá donde hacíamos cosas que no le agradaban al Señor. ¿Cuántos ya salimos de Egipto? Amén. El problema es que muchos decimos salir de Egipto, pero muchas veces Egipto no ha salido del corazón de nosotros. Y si Egipto no ha salido de tu corazón, estás cargando cargas todavía que no te corresponden. Estás llevando yugos de esclavitud que no deberías de llevar. Porque aquí dice: liberé tu hombro de llevar pesada carga, tus manos dejaron de cargar los cestos. Egipto, hermano, ¿qué había en Egipto? Esclavitud. En el mundo, mis hermanos, había algo nos hacía esclavos. ¿Qué nos hacía esclavos? El pecado. El pecado. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, lo llevaron al desierto, Israel anhelaba tener otra vez las mismas costumbres de Egipto, aún ya en el tiempo cuando ya eran libres. Amén. Por eso es que ellos buscaron hacer un becerro de oro. Costumbres de Egipto, cosas que no le agradan al Señor. Amén. Y muchas veces, sin darnos cuentas, aún están dentro de nosotros. Eso es una carga. Eso es una carga. Las costumbres mundanas, las costumbres paganas, mis hermanos, los pecados que anteriormente practicábamos, si aún están, aún en nuestro corazón, como un anhelo, como un, ay, me acuerdo, ¿verdad? Suspira usted
cuando andaba allá en el baile haciendo cosas que no. Entonces, algo hay que a la postre, mis hermanos, puede salir a flote. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emanan los pensamientos, y un pensamiento se vuelve una acción, y en una acción, hermano, nosotros le podemos fallar a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Cuidemos que Egipto ya haya salido de nuestro corazón, mis hermanos. Las costumbres, mis hermanos, las costumbres. Dígame una costumbre que usted hacía ya antes. Amén. Por estas fechas. Poner árbol de Navidad. Es una costumbre. Era una costumbre, ¿verdad? Ir a las posadas. Ay, ya me voy a entrar el comercial, ¿verdad? No, mis hermanos, era una costumbre, era algo que no le agradaba al Señor. Lo hacíamos por ignorancia. Amén. Lo hacíamos sin conocer al Señor. Pero ¿qué hacemos ahorita si ya conocemos de Dios, mis hermanos? ¿Amén? Las costumbres que no le agradan a Dios, mis hermanos, son costumbres de pecado, son costumbres que hermanos, lo hacíamos en una vida anterior. Amén. Y si estamos, hermanos, ligados a esas cosas, muchas veces nuestra vida no va a avanzar. El pecado, las cosas, los anhelos, el seguir anhelando los ajos y las cebollas de Egipto, por decir un ejemplo, mis hermanos, hablando metafóricamente. Amén. Liberé tu angustia, le vuelvo a leer ese versículo. Liberé tu angustia de llevar carga pesada. Tus manos dejaron de cargar los cestos. En tu angustia clamaste a mí y yo te salvé. Desde el centro del trueno te respondí, es la voz del Señor. Amén. Y junto a las aguas del Meriba te puse a prueba. Amén. Hechos 15:10, mis hermanos. Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Te voy a leer esta versión en la contemporánea. Dice: entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Amén. Amén. Este hermano estaban en un concilio allí en Jerusalén, ¿verdad? Los apóstoles. Y estaban hablando de ciertas costumbres que algunos querían seguir llevando, amén, como una vida de religión, como una vida religiosa. Pero dice: ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, amén, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese era el problema con los fariseos y el Señor. Porque los fariseos, hermano, querían imponer su religión. Eso es religiosidad. Amén. Pero aquí no estaba hablando de fariseos, aquí estaba hablando de gente que ya conocía del Señor, pero quería imponer las costumbres que estaban practicándose antes. Amén. Y si el Señor dice, entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Amén. La religiosidad, mis hermanos, es una carga. ¿No está de acuerdo? La religiosidad, mis hermanos, es una carga. ¿Qué es ser religioso, mis hermanos? ¿Qué es ser religioso? Amén. Porque a veces englobamos esa palabra, ¿verdad? Es que eres muy religioso, eres religioso. A ver, momento, vamos a ver qué es ser religioso. Amén. La religiosidad es imponer una carga mayor de la que uno mismo quizás pueda llevar. ¿Quién es el que provoca cambios en nuestra vida, mis hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace sentir, hermanos, diferentes día con día? ¿Quién es el que nos dice, hermanos, por aquí no es? Él es nuestra guía. Amén. Él es nuestra guía. Nosotros no podemos imponer a nadie, nosotros no podemos imponerle a nadie nada, hermano, que el Espíritu Santo no provoque por sí mismo en el corazón de la persona. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Hay muchas iglesias que desafortunadamente, mis hermanos, quieren imponer religión y no relación.
¿Por qué se pinta la mujer? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sobre todo las mujeres, mis hermanos. Amén. Pero también hay iglesias que hombres, hermano, en otra iglesia la corbata, hermano, no se va a permitir. Amén. En otra iglesia, hermano, un hombre subiéndose de barbón era pecado. Hermanos, el Espíritu Santo nos hace libres. Nadie le puede imponer algo que el Espíritu Santo no le ponga en su vida. Amén. Amén, mis hermanos. Nosotros, hermanos, entendemos que el que hace la obra es el Señor. El que cambia el corazón de la persona es el Señor. Y eso habla, hermano, lo que leíamos anteriormente. Si alguien dice, ¿por qué pone en prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga o yugos? Amén. Que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Sabe que mucho pueblo de Dios se ha querido apartar, se ha alejado, porque le han mostrado el evangelio religioso? Porque le han mostrado el evangelio de que todo es prohibido. Hasta respirar va a ser prohibido después. ¿Me explico? No es así. El que hace la obra es el Espíritu Santo. El que cambia a la persona es el Espíritu Santo. El que, hermano, trae un cambio a nuestra vida es Dios. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, o de qué me serviría a mí a imponerle a usted cosas sin que usted lo sienta? Si el que cambia es Dios, si el que libera es el Señor. Amén. ¿Entendemos esta parte? Tenemos, hermano, que quitar pensamientos de religiosidad. Si hay pensamientos de religiosidad, mis hermanos, seguramente es un peso que necesitas liberar. Porque no te va a dejar avanzar. Porque va a chocar con esos pensamientos religiosos y no vas a poder avanzar. Amén. Por eso, hoy, hermano, el Señor ponía que tenemos que liberarnos de toda carga, liberarnos de todo peso, librando de las cosas que no le agradan al Señor. Amén. Mateo 26:43. La versión de las Américas dice, Mateo 26:43 dice, y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Amén. En este versículo, hermano, la carga de sueño es algo que podemos, hermano, representar físicamente como un cansancio espiritual. Amén. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban cargados de sueño y tenían, en ese momento, hermano, tenían sueño. Podría sonar lógico porque era de noche donde iban a orar. Pero, hermanos, ¿quién que le está diciendo que lo está invitando el Señor Jesucristo a orar se va a dormir? Sabiendo que está a poco tiempo de entregar su vida, se va a dormir. Es un cansancio espiritual, mis hermanos. Esto lo que denota es cansancio. Cargas de sueño, hermanos, son cansancios, cargas espirituales que no hemos querido o no se han querido soltar, mis hermanos. Amén. Tenemos, hermano, que entender que es necesario soltar toda carga, todo cansancio, mis hermanos. Amén. Todo cansancio espiritual en nuestra vida. Muchas veces no entendemos por qué. Usted no se ha dado cuenta, hermanos. Usted ha querido leer la Biblia y se ha quedado dormido. Pero está viendo una serie de Netflix y no se duerme. ¿O me equivoco? Ay, pura coincidencia, mis hermanos, ¿eh? No crean que yo les he subido. ¿Ven? Hermanos, cuando hay una carga espiritual, mis hermanos, esto sucede. Eso sucede. Usted quiere orar, hermano, y a los 10 minutos ya está cabeceando. Es carga espiritual. Amén. Tendríamos que ver, hermanos, tenemos que analizar si necesitamos ser libres de esas cargas. Pedirle al Señor, Señor, quiero ser libre. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Para recrearnos, para ver una buena película, hermanos, para una película sana, ¿verdad? Leer, hermanos, la palabra del Señor, empaparse del Señor, orar con el Señor, platicar con Él. Amén. Amén. Eso se llama, hermano, una carga espiritual, luchas espirituales, y eso se tiene que romper.
¿Qué pasa si usted no ora? ¿Qué pasa si usted no lee la Biblia? Amén. Juan 1:19, primera de Juan, 1:9. Hagamos énfasis en esto, ¿no? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Levítico 5:5. Levítico 5:5, versión de las Américas, dice: así será cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas. Confesará aquello en que ha pecado. ¿Saben que muchas veces, mis hermanos, para dejar la carga del pecado, ¿saben qué se necesita? ¿Qué se necesita? Confesarlo. Confesarlo al Señor. Confesarlo, decirlo: Señor, realmente eso te he fallado. Si pretendemos, hermano, ocultarle algo a Dios, estamos mal, ¿no? Estamos mal. El Señor lo sabe. ¿Sabe qué? Lo que el Señor mira, que haya sinceridad en nuestra vida y que verdaderamente queramos un cambio. Porque, mire, hermano, de cierta manera nos sirve confesar el pecado. Nos sirve decirle al Señor: Señor, la verdad, en esto y esto estoy fallando. Nos sirve. Pero alejarnos de eso también es mucho mejor. Proverbios 28:13, Biblia de las Américas. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona. Amén. ¿Y qué decimos que abandonar? Se despoja, ¿verdad? Hallará misericordia. Proverbios 28:30. Entonces no se queda nada más en decirle al Señor: Señor, soy pecador. Sí, eres pecador, le has fallado, pero hay que alejarse de las cosas. Hay que despojarse de esas cargas, de ese pecado, de las cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan, hermano, seguir adelante. Amén. Necesitamos hacerlo. Amén. Romanos 3:24, Biblia de las Américas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, Dios ya nos ha hecho libres. Dios ya nos ha hecho libres. Pero necesitamos cada uno de nosotros entender que lo que me está deteniendo a avanzar, a buscar más de Él, son cargas, son obstáculos, y necesitamos ser libres. Amén. Necesitamos abandonar, necesitamos despojarnos, necesitamos alejarnos de lo que no nos conviene. Amén. De lo que no nos conviene, de lo que, hermano, del ambiente que envuelve aquello, hermano, que me está deteniendo para avanzar más, aquello que me está haciendo que yo desagrade a Dios. Necesito cambiar, necesito despojarme, necesito liberarme. Tal vez sea un pensamiento, tal vez sea una culpa, tal vez sea una palabra del pasado, tal vez sea algo que te ministraron, que te dijeron, y lo has venido arrastrando y sin darte cuenta te ha querido detener en el Evangelio. Amén. Un mal hábito. Amén. Tenemos que decir al Señor: Señor, yo quiero ser libre. Yo no quiero caminar con cargas, yo no quiero caminar con tremenda mochila, ¿verdad?, atrás de mí, pensando que soy libre y no lo soy. El camino, mis hermanos, es un camino de constancia. Es un camino que el que resiste, mis hermanos, va a llegar a la meta. Amén. Si pretendemos, hermano, avanzar con cargas, con luchas, nos vamos a cansar. Nos vamos a quedar a medio camino. Y Dios no quiere eso. Amén.
Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Juan 8:32, quiero leerle nada más dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos conocemos al Señor?